A veces, las historias más aterradoras no vienen de películas o libros, sino de sucesos reales que han quedado marcados en la memoria de quienes los vivieron. Esta es la historia de Rancho Izaguirre, un lugar perdido en el tiempo y consumido por el miedo. Ubicado en un rincón apartado de México, Rancho Izaguirre fue el hogar de la familia Izaguirre durante generaciones. La tierra era fértil, el ganado prosperaba y todo parecía estar bien. Sin embargo, en 1978, algo oscuro comenzó a desatarse en ese lugar. Todo empezó con pequeños incidentes. Los trabajadores del rancho notaron huellas extrañas cerca del ganado, como si una criatura de gran tamaño hubiera rondado durante la noche. Los animales empezaron a comportarse de manera extraña, agitados y nerviosos, sin explicación aparente. Nadie podía entender lo que sucedía. A medida que pasaban los días, los sucesos se intensificaron. Un trabajador, Esteban, desapareció sin dejar rastro. La última vez que lo vieron, estaba cerrando el granero al caer la noche. A la mañana siguiente, la puerta seguía abierta, pero dentro del granero, el ganado estaba muerto, con profundas heridas en sus cuerpos. No había rastro de Esteban. La familia Izaguirre buscó por todas partes, pero no encontraron ni un solo indicio de su paradero. La desaparición de Esteban desató el pánico entre los trabajadores. Por las noches, muchos de ellos afirmaban escuchar susurros extraños, como si alguien estuviera susurrando en el viento. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Al acercarse, estas sombras desaparecían sin dejar rastro. Lo peor llegó unos meses después. Camila, una de las hijas de la familia Izaguirre, empezó a comportarse de manera extraña. Una joven tranquila y amable, de repente se volvió distante y agresiva. En varias ocasiones, sus padres la encontraron mirando fijamente hacia el bosque, sin decir palabra alguna. Decía que algo la llamaba, que debía ir con ellos, pero nunca explicó a quiénes se refería. Sus padres, preocupados, la llevaron con médicos. Su salud mental empeoraba rápidamente. Empezó a perder peso, su piel se tornó pálida y sus ojos parecían vacíos. Una noche, su madre la encontró escribiendo símbolos extraños en las paredes de su habitación con sus propias uñas. Nadie entendía qué significaban, pero un sacerdote que visitó el rancho aseguró que eran inscripciones de un origen desconocido. A partir de esa noche, las cosas empeoraron aún más. La familia Izaguirre ya no sabía qué hacer. Los sucesos extraños continuaron, y la atmósfera en el rancho se volvía cada vez más densa. Los trabajadores se negaban a quedarse por la noche, y los pocos que aún quedaban se quejaban de pesadillas terribles. Nadie quería hablar de lo que ocurría realmente, pero todos sentían que había algo oscuro acechando el rancho, algo que no pertenecía a este mundo. La desaparición de Esteban, junto con el extraño comportamiento de Camila, dejó a los Izaguirre en un estado de desesperación. Una noche, mientras don Roberto, el patriarca de la familia, trataba de reunir a los suyos para hablar de la situación, la casa se llenó de un silencio abrumador. Fuera, una niebla espesa cubría el terreno, y una sensación de inquietud flotaba en el aire. Camila, ahora completamente fuera de control, desapareció una noche sin dejar rastro. No fue la primera vez que se ausentaba, pero esa vez, su familia sintió que algo irreversible estaba ocurriendo. Cuando la buscaron, no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, la niebla se disipó, y en su lugar quedaron huellas extrañas en el barro, huellas que no pertenecían a ningún ser conocido. Desesperado, don Roberto comenzó a preguntar a los aldeanos cercanos sobre lo que había sucedido en el pasado en el rancho. Fue entonces cuando un anciano le reveló una historia olvidada, una leyenda de hace generaciones, que hablaba de un antiguo pacto. Decían que los Izaguirre, en sus inicios, habían hecho un trato con un ser oscuro a cambio de prosperidad y riqueza para la familia. El pacto había sido sellado con sangre, pero con el tiempo, la maldición quedó olvidada. El anciano le contó que, según la leyenda, el pacto no se rompía nunca, y que la entidad que lo había sellado regresaba cada cierto tiempo para reclamar su parte. En ese momento, don Roberto comprendió que lo que estaba ocurriendo no era solo una serie de incidentes aislados. Había algo mucho más grande en juego,
algo que había estado esperando pacientemente para reclamar lo que le pertenecía. Con el corazón pesado, don Roberto decidió abandonar el rancho, pero era demasiado tarde. La maldición ya estaba en marcha, y ni la huida ni las plegarias podrían detener lo que venía. La familia Izaguirre miraba aterrorizada como Camila avanzaba lentamente hacia la puerta. Sus ojos, vacíos y fijos en un punto distante, mostraban que ya no era la misma. Gritaron su nombre, pero no hubo respuesta. Era como si el sonido de su voz fuera absorbido por la oscuridad que rodeaba la casa. La puerta se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la empujara, y un viento frío entró, llevando consigo el olor de la tierra mojada. Don Roberto intentó detenerla, pero sus piernas no respondían. La fuerza que emanaba de la joven era imposible de ignorar. Sus familiares la siguieron, pero algo les decía que el peligro estaba más allá de las puertas del rancho, más allá del umbral de la casa donde nacieron. La niebla había comenzado a envolver el terreno, creando un paisaje fantasmal. A lo lejos, podía verse una luz tenue, una luz roja que parecía surgir de lo profundo del bosque. No era normal, no era una fogata ni ninguna luz humana. Esa luz parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Desesperados, intentaron alcanzarla. Sin embargo, al adentrarse más en el bosque, el ambiente se tornó cada vez más extraño. El aire estaba cargado, denso, como si alguien les estuviera presionando el pecho con cada paso. Las sombras entre los árboles parecían moverse, retorcidas por una fuerza que no podían comprender. A lo lejos, escuchaban risas bajas, casi imperceptibles, pero real. De repente, en medio de la oscuridad, apareció una figura alta y delgada. Su silueta estaba rodeada por una niebla espesa, y sus ojos, aunque oscuros, reflejaban una luz sobrenatural. No tenía rostro humano, solo una sombra oscura, con rasgos distorsionados. Era como si el ser enfrente de ellos no perteneciera a este mundo. Camila, completamente en trance, se acercó a la figura sin dudarlo. Don Roberto intentó gritar, pero su voz era solo un susurro. Cuando la figura extendió su mano hacia Camila, la joven comenzó a caminar hacia ella, con una expresión vacía en el rostro. Parecía que no había forma de detenerla. Fue entonces cuando don Roberto recordó las historias que su abuelo le había contado de pequeño, sobre un antiguo pacto hecho por generaciones de Izaguirre. Un pacto que vinculaba a su familia con una entidad oscura que regresaría cada vez que fuera necesario. El precio por la prosperidad había sido un sacrificio. Y ese sacrificio, al parecer, había llegado. La figura frente a ellos, esa sombra alargada, extendió su mano hacia Camila, que, sin titubear, la tomó. Don Roberto intentó avanzar, pero sus piernas ya no respondían, como si el aire alrededor de él se hubiera vuelto más denso, como si el mismo bosque lo estuviera reteniendo. En ese momento, la luz roja en el horizonte comenzó a brillar más intensamente. El viento soplaba con fuerza, pero lo que más aterraba era el silencio absoluto que rodeaba la escena. No había ningún sonido más que el suave susurro del viento, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. La figura de Camila, ahora un marioneta en manos de algo que no era humano, dio un paso hacia la oscuridad del bosque. Sus padres la llamaron, pero ya no era la misma. La entidad no parecía tener prisa, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento fuera parte de un plan mucho mayor. Don Roberto se arrodilló, su mente completamente nublada por el terror. Recordó las palabras del anciano del pueblo: el pacto es eterno. No hay escape. Siempre regresa. El suelo comenzó a temblar, como si algo estuviera despertando bajo ellos. Un rugido sordo provenía de lo más profundo del bosque, como si una bestia gigante estuviera emergiendo. La figura alta levantó su cabeza y, por un instante, sus ojos reflejaron un brillo rojo. El aire se volvió aún más espeso, y la sensación de que algo monstruoso se estaba acercando hizo que don Roberto sintiera su corazón latir con fuerza. De repente, las sombras comenzaron a alargarse, como si respondieran a una llamada. Las figuras fantasmales de antiguos Izaguirre, que nunca habían podido descansar, empezaron a aparecer entre los árboles, mirándolos fijamente.
Eran espectros que recorrían la misma senda que su familia había recorrido años atrás, atrapados en una condena sin fin. Las figuras, como sombras vacías, se acercaron a don Roberto. No podían hablar, pero sus ojos reflejaban la desesperación de aquellos que habían caído en el mismo destino. Una de ellas, un hombre de rostro envejecido, extendió su mano hacia él. Don Roberto no podía mover los ojos de esa figura. Era la imagen de su abuelo, pero ahora una sombra de lo que alguna vez fue. El precio ha sido pagado, susurró la figura con una voz rasposa. La maldición nunca se rompe. Mientras esas palabras resonaban en su mente, la entidad avanzó y la niebla se levantó, cubriéndolo todo. Cuando la niebla se disipó, el rancho Izaguirre ya no estaba allí. Cuando la niebla desapareció, el rancho Izaguirre ya no existía. El terreno que una vez estuvo lleno de vida, de trabajo y de recuerdos, ahora era solo un vasto campo vacío. Las ruinas de la casa se desmoronaban en silencio, como si el mismo tiempo hubiera decidido borrar todo vestigio de su existencia. Los árboles que rodeaban el rancho ya no tenían vida. Sus ramas, secas y quebradas, se alzaban como esqueletos en un paisaje muerto. Don Roberto, paralizado por el horror y el dolor, no podía comprender lo que acababa de suceder. El sacrificio había sido cumplido. Camila, su hija, ya no estaba, y con ella se llevó las últimas esperanzas de su familia. El anciano le había dicho que no había escape, que el pacto era eterno, pero nunca imaginó que todo se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. Miró alrededor, buscando alguna señal de que algo, al menos algo, de su vida anterior quedara. Pero no había nada. Solo silencio. Solo el eco de su respiración, pesada, agitada. Las sombras del bosque parecían reírse de su desesperación. A lo lejos, el sol comenzaba a salir, pero su luz era débil, como si también estuviera débil. La figura de su abuelo apareció una vez más entre los árboles, esta vez más cerca. Su rostro, aún lleno de angustia, parecía sufrir la misma condena. Nunca terminamos de pagar, murmuró, y desapareció en la niebla nuevamente. En ese momento, don Roberto comprendió que la maldición no solo afectaba a su familia, sino a todos los que habían vivido allí. Los Izaguirre no solo habían hecho un pacto con una entidad oscura, su alma misma había sido vinculada a esa tierra. Cada miembro de la familia estaba condenado a vivir en una perpetua repetición de lo sucedido, atrapado en el ciclo de la oscuridad. Al dar el último paso hacia lo que quedaba del rancho, don Roberto no encontró paz. En su mente, las voces de sus antepasados se unían a los susurros del viento, recordándole que, aunque el rancho ya no existiera, la historia de la familia Izaguirre nunca sería olvidada. Porque, al final, el horror de rancho Izaguirre nunca dejó de existir. Solo se transformó, tomando nuevas formas, esperando siempre el siguiente sacrificio. Y así, el ciclo continuó.